Seguimos entonces con este capítulo 10 y vamos a pegar un vistazo rápido sobre lo que es la estructura de un disco, porque el capítulo 12, dos capítulos más a partir de este, hay todo un capítulo que dedica a la estructura del disco y cómo trabaja un disco. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es entender cómo se organiza internamente un disco. Los discos, entonces, habíamos dicho que son soportes magnéticos organizados en platos, y esos platos a su vez son subdivididos en pistas, y esas pistas a su vez son seccionadas o subdivididas en sectores. Uno podría hacer una subdivisión mayor dentro del disco a lo que llamamos particiones. Esas particiones tienen la posibilidad de contener sistemas de archivos diferentes. Cada partición podría contener un sistema de archivos diferente, e inclusive algunas particiones que son primarias podrían contener, digamos, además están previsto un área de buteo, de manera que esa partición podría servir de arranque. Y entonces, desde un mismo disco, tener varias particiones y en un momento inicial uno elegir qué sistema operativo cargar en este momento y trabajar con esa partición como activa, ¿sí? Así que bueno, las particiones tienen la ventaja de poder cargar distintos sistemas de archivo en cada una de esas particiones y organizarse de forma diferente. Los discos o las particiones de disco podrían ser protegidas contra las fallas, ¿sí? y a su vez dar una consecuencia o un resultado para aprovechar la performance de varios sistemas de discos trabajando simultáneamente o en paralelo. ¿Qué quiero decir? Se denomina RAID de disco a un paquete, a un conjunto, a un arreglo, a un arreglo de discos inexpensive o independiente. Inexpensive en el sentido de baratos, en su momento fue creada esta sigla para decir que eran baratos, o independientes, como es la traducción actual, de redundantes. Este paquete de discos redundantes en el sentido de que mantiene información que antes estaba en un solo disco, ahora la tengo distribuida en varios discos. Y esa distribución en varios discos de la información hace que el sistema sea tolerante a las fallas. Esto es, si alguno de los discos cae por algún problema eléctrico, problema mecánico o del que sea, aparece una falla, los otros discos surgen de apoyo y se puede reconstruir la información con la caída de uno de esos discos. ¿Por qué? Bueno, porque se mantiene información de CRC, de control de errores y de cruzado de información, de manera que los otros discos que sigan activos pueden reconstruir la información. Así que por eso uno puede proteger contra las fallas un único disco a través de un RAID de disco, es decir, tener varios discos. Por otro lado, el RAID de disco, el hecho de tener dividido la información en varios discos, me permite simultaneidad o paralelismo para el acceso de la información, por lo que yo puedo ganar mucha velocidad. Así que los sistemas servidores o de bases de datos, donde necesito el tiempo de acceso como un parámetro crítico en cuanto a la velocidad de acceso, bueno, yo lo puedo ganar mucho a través del paralelismo de sacar un registro de un disco, el siguiente registro de otro disco, el siguiente registro de otro disco, o el primer bit de este disco, el segundo bit del otro disco y el tercer bit del otro disco. Así que ese paralelismo a nivel de binario o byte o de registro lo puedo ganar con este paquete de disco, que bueno, que es distintas técnicas que van desde un RAID 0 hasta un RAID 6. Están categorizados por número estos distintos arreglos de discos, ¿sí? Hoy en día, digamos, antes era una cosa de los centros de cómputos grandes, hoy en día es una técnica que se implementa hasta a nivel de casero o a nivel de instituciones más chicas o de pymes, este arreglo de discos. Bien, así que los discos pueden ser hechas las particiones sin ningún tipo de formateo, o esas particiones pueden estar formateadas con un sistema de archivo particular.
Cuando se está hablando de que para qué voy a usar una partición que no tiene formato, es porque a lo mejor los sistemas operativos necesitan ese territorio sin formato porque quiere guardar el kernel, alguna información transitoria o relevante que le hace falta para acceder en línea a ese disco que esté sin formato. IBM tiene estas particiones que se las conoce como mini discos en los grandes sistemas que ellos tienen, o franjas, slides. Estos son accesos particulares de información que está concentrada o categorizada por algún motivo, así que le llaman mini discos. Cuando uno va a crear un sistema de archivo, en estas particiones, uno podría llegar a combinarlas a esas particiones y llamarle volumen. Es una denominación vieja también de IBM, pero uno podría concentrar en un único volumen varios discos, que pueden ser discos físicos o pueden ser particiones. Entonces un archivo, si es demasiado grande, podría abarcar varios volúmenes, ¿sí? Es una cuestión de arreglo en base al tamaño del archivo que yo necesite. Bueno, cada volumen puede considerarse como un disco virtual, así que yo puedo tener como un disco virtual y son en realidad varios discos físicos agrupados. O al revés, puedo tener dentro de un disco físico estos discos virtuales. Los sistemas de archivo de propósito general pueden leer varios sistemas de archivos de soportes diferentes, mientras que hay sistemas de archivo de propósitos especiales en donde, la información que está guardada es entendible solamente por ese sistema operativo que ha creado ese sistema de archivo especial, y los datos son muy particulares y solamente lo entiende ese sistema operativo especial. Aquí vemos entonces cómo un disco único puede tener dos particiones. Cada partición sí o sí tiene que tener un directorio. ¿Por qué? Porque tiene este directorio tiene información respecto de los archivos que están guardados en esa partición. Y, por supuesto, también hay tablas de entrada, tablas de descriptores de archivos, de los descriptores de archivos de esa partición. Y por cada una de las particiones necesito una tabla, ¿sí? En Unix se llama tabla de inodos. Inodos es equivalente a la palabra descriptor de archivo, ¿sí? Y aquí tengo otro caso. Tengo dos discos físicos y tengo una única partición o un único volumen. Entonces, tengo una única tabla de directorio y con una única tabla de entrada de distintas descriptores de archivo o inodos que mantienen información de los dos discos, como si lo estuviera viendo como una sola pieza lógica, y en realidad son físicamente dos discos. ¿Cuáles son las operaciones que yo puedo hacer con los directorios? Cuando yo trato de buscar un archivo, tengo que leerlo entero o de alguna manera hacer búsquedas en directorio, recorriendo a ver dónde se encuentra un archivo determinado. Cuando estoy buscando en un nivel, después puedo pasar a otro nivel y así, ¿sí? Normalmente trabajo primeramente en el directorio de trabajo. El directorio de trabajo está definido por el nombre de usuario, y ellos... por ejemplo, Linux tiene asignado un directorio de trabajo para determinados usuarios, de manera que él ya tiene en ese directorio de trabajo la posibilidad de guardar toda la información que él quiera, pero lo han clasificado y le han dado una parcela exactamente para que este proceso o este usuario pueda guardar su información. Bueno, ¿en qué consiste entonces la búsqueda? Esto es... hacer una lectura del archivo directorio para ver el contenido de ese directorio. Bueno, para crear un archivo yo tengo que pedir permiso en esa tabla de directorio, y en la tabla de directorio voy a tener una entrada más con los datos de este archivo que se está creando. Cuando quiero borrar un directorio, tiene que ser un directorio que exista, así que se rastrea la tabla de directorio, se ve que existe. Si yo tengo los permisos necesarios, puedo borrar el archivo. Si no tengo los permisos, no lo puedo borrar. Una operación de listar un directorio es justamente esto es tengo que tener permisos. Yo tengo que tener permiso como usuario para poder entrar a ese directorio y ver lo que hay adentro, ¿sí? La operación de listar un directorio, renombrar un directorio y cambiarle nombre
renombrar, perdón, un archivo es cambiar los nombres del archivo. Eso significa que también tengo que hacer una modificación en la entrada correspondiente al directorio, porque estoy cambiando el nombre y ese nombre está asentado en la tabla de directorio. Y recorrer todo el sistema de archivo, tenía que ver de qué manera lo puedo hacer eficientemente, si lo hago en forma binaria o si lo hago en forma secuencial, a recorrer el árbol del sistema de archivo. Bien, esto es algo, digamos, bastante entendible y fácil de seguir. Saben, y recuerden ustedes que son, para cada una de esas operaciones, son llamadas al sistema, ¿sí? Así que organizar el directorio lógicamente para obtener, ¿por qué quiero organizarlo lógicamente? Para obtener, digamos, toda la información. Yo quiero que ese acceso al directorio sea eficiente. ¿Qué significa eficiente? Lo más rápidamente posible. Entonces, cuando hago una búsqueda de directorio, cuando ustedes ponen buscar por un nombre de archivo en el sistema operativo, que le aparece ahí un casillero para poner el nombre del archivo, él tiene que hacer una búsqueda eficiente. No puede entrar a buscar hoja por hoja dentro del árbol para ver si ese archivo está o no. Así que entra y de alguna manera hace una búsqueda inteligente, por eso les decía quizás binaria, y la clasificación que tiene interna le permite hacer una búsqueda eficiente. El nombrado, esto es el nombre de los archivos o el nombre de los subdirectorios o directorios que voy a tener, tiene que ser conveniente para el usuario y no para el sistema operativo. El sistema operativo se las tiene que arreglar y a mí me tiene que dar comodidad, no él comodidad. Entonces, bueno, hay que ver cómo se arma esa clasificación por nombre para que sea eficiente, para que sea, digamos, fácilmente entendible por los usuarios. Dos usuarios pueden tener el mismo nombre de archivo, pero claro, en distintos directorios. En un mismo directorio no se puede tener el mismo nombre de archivo, porque ahí habría una confusión, una colisión. El mismo archivo puede tener diferentes nombres. ¿Qué significa eso? Claro, para mí es el archivo Pepito, y para vos, no, para vos es el archivo Pepita. Sin embargo, ambos usuarios ven el mismo contenido de archivo, ¿sí? Pero ya ahí yo estoy destruyendo la estructura de árbol. El árbol tiene un único padre, y ahí en este caso este archivo tiene dos padres, el que ve el usuario 1 y el que ve el usuario 2. Grupo. Los usuarios se agrupan de alguna manera, porque es el grupo de trabajo, y entonces podría, eso por un lado, los usuarios, pero a su vez podría agrupar, cuando uno entra a un explorador y quiere ver por tipo de archivo, cuando uno hace una clasificación por tipo de archivo, hace un clic arriba sobre la barra, y le aparecen todos los tipos de archivos ejecutables, los archivos de texto, etcétera, por tipo de archivo, ¿sí? A eso se refería, por grupo, no por grupo de usuarios. Bueno, esto es un directorio de un único nivel. Ahí tengo entonces los nombres de los directorios y a partir de ahí apuntando a cada uno de los archivos, ¿sí? Por ejemplo, a esto es un directorio de un único nivel. Eso no es conveniente porque no puedo hacer una clasificación exhaustiva, sino que ahí está todo metido en una sola bolsa, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tener problemas con los nombres, nunca voy a poder tener nombres repetidos si tengo un solo nivel. Y un problema por agrupación, lo que es de un determinado tipo, solamente me permite tener archivos colgados a ese directorio. No puedo armar subdirectorios aquí. En cambio, si ya tengo dos niveles, yo, por ejemplo, podría decir que los usuarios, cada uno tiene un directorio y a su vez dentro de ese directorio, ellos pueden tener un subdirectorio que tengan categorías para guardar sus archivos, ¿sí? Pero para eso ya necesito dar el camino. Cuando quiero encontrar un archivo, tengo que dar el nombre del camino o path antes del nombre de archivo. Entonces pongo C2. El camino barra y entonces el nombre del archivo, ¿sí? Esa barra va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del sistema operativo. Por ejemplo, Microsoft usa una barra hacia la izquierda, mientras que los POSIX, o sea Unix y Linux, usan barra hacia la derecha, para especificar el camino. Eso hace que la búsqueda sea más eficiente porque entonces él ya sabe exactamente por dónde buscar y no tiene que andar rastreando por todo el árbol, ¿sí? Ahí tenemos entonces una estructura de directorios ya en forma de árbol con varios niveles. Entonces tengo los directorios principales, ese se llama directorio root o raíz,
y a partir de ahí entro a buscar en los subdirectorios hacia abajo, ¿sí? Entonces estos redondos son los archivos y los rectangulitos son los nombres de directorios. Pero para nosotros sabemos que, por ejemplo, los directorios podrían estar todos metidos en un único archivo. El archivo se llama de directorio. Ese es el tipo de archivo de directorio. Dependiendo de la cantidad que tenga, y bueno, si no tengo que abrir otro archivo o crecer en el tamaño del archivo de directorio. La búsqueda es más eficiente si es un árbol y yo tengo capacidad de agrupación por temas determinados, eso me permite un directorio. Y este directorio actual o directorio de trabajo viene especificado por el usuario y entonces ya me tiene confinado a eso. Capaz que no me permite salir de mi directorio de trabajo. Y si yo tengo permiso suficiente para cambiar de directorio, bueno, tengo que hacer un ascenso, irme a un lugar más arriba para de ahí bajar a otro directorio que necesito, ¿sí? Bien, esas son las operaciones permitidas, un cambio de directorio, CD, para ir a un directorio particular. O puedo listar por tipos de archivos. Los directorios estructurados en árbol necesitan entonces de un camino absoluto o relativo. Cuando digo camino absoluto es porque tengo que pasar todo el nombre del path para llegar al archivo. O hablo de un archivo, de un nombre relativo cuando se sabe que yo estoy pidiendo el archivo Pepe, ¿sí? Y el archivo Pepe se tiene que entender que está guardado en el directorio de trabajo, en el directorio actual. Entonces el nombre es relativo a la posición en donde estoy. Busque usted a partir del directorio que yo ya le dije que es un directorio de trabajo. Por eso dice que la creación de un nuevo archivo se hace en el directorio actual, salvo que yo quiera cambiar de directorio, entonces tener que especificarle todo el camino absoluto donde crearlo el archivo. Cuando se hace un borrado de un archivo, él entiende que el borrado también es del nombre actual, de donde estoy parado, o si no tengo que especificarle. Bien, entonces aquí, por ejemplo, estoy creando un directorio, ¿sí? El directorio que quiero crear es el directorio mail. Por lo tanto, he creado este directorio, perdón, no mail, sino count. He creado el directorio count y ahí lo acabo de crear. Digamos, ahora pasa a formar parte de los subdirectorios que dependen de mail, count, que es el que acabo de hacer un make directory. ¿Sí? Con esta instrucción que es una contracción de la palabra hacer directorio, make direct, llamado el nombre, count, y ahí lo ha creado. El borrado de mail borra el subdirectorio entero cuyo nombre es mail. Cuidado porque depende de los sistemas operativos, me permite que muy fácilmente borre directorios y a partir de ahí todo el contenido, o no. ¿Sí? Por ejemplo, Unix, que es un sistema operativo pensado para programadores, le hace muy fácil. Entonces uno pone un remove directory y directamente ni me pregunta, elimina todo lo que hay por debajo. En cambio, sistemas operativos como Windows, que están pensando para un usuario final no calificado, quizás ¿está seguro? Le está preguntando a cada rato, digamos, si es así o no. Acá decíamos que tenemos la posibilidad, fíjense, de destruir el árbol. Con esto se destruye la estructura árbol y se transforma en un grafo, ¿sí? Y es un grafo acíclico en el sentido de que no tiene todos los nodos y todas las hojas de este árbol tienen ciclos, sino que pasa a ser acíclico en el sentido de que puede ser desbalanceado, en el sentido de que solamente tenga algunos archivos pueden ser accedidos de una forma diferente. Por ejemplo, este archivito está nombrado de la misma manera por los dos subdirectorios y eso no es un error, ¿sí? Acá esta gente, digamos, le ha llamado con el mismo nombre y no es un error porque ese mismo nombre está en distintos subdirectorios. Sin embargo, por ejemplo, a este archivo, ¿sí? A este nombre de archivo, este archivo está nombrado de forma diferente, entrando por aquí o entrando por aquí, ¿sí? Ahí el que se está compartiendo es este archivo. Inclusive se lo puede acceder en forma directa aquí, a través de all, ¿sí? Bueno, eso es un grafo acíclico. Ventajas para que los usuarios puedan compartir archivos. Desventajas para el sistema operativo por el tema de control que tiene que hacerle a una estructura como un grafo acíclico. Es mucho más lenta y compleja los controles que se le pueden hacer.
Esto es equivalente a tener dos nombres diferentes o dos nombres de alias para un mismo archivo, ¿sí? Así que se lo conoce justamente cuando uno ve a alguien que salió en los noticiosos policiales, dice Juan Pérez, alias el rata, qué sé yo, entonces, o alias el petizo, o alias el rápido, o alias etcétera. Le ponen varios alias, o sea, dependiendo quién lo conozca, decía, no, pues yo lo conocí cuando era tal cosa, ¿sí? O sea, distintos nombres. Son entonces utilidades que definen el punto de vista de los distintos usuarios. Y el sistema operativo tiene que permitir esas distintas caras o vistas del sistema operativo. Las desventajas son la complejidad que tiene que manejar un sistema operativo para cuando se esté refiriendo a ese archivo. Por ejemplo, si alguien dice, yo voy a escribir el archivo all, ¿sí? Supongamos que esto sea el nombre del archivo, que el archivo se llame all, ¿sí? Entonces dice el sistema operativo, bueno, yo voy a proteger el archivo all, y entonces la protección la voy a brindar aquí. Viene alguien y dice, che, bueno, yo voy a leer el archivo list. Perfecto, el archivo list, es el archivo list, no es el archivo all. Así que vos haces lo que vos quieras, es el mismo archivo. ¿Te has dado cuenta? Entonces, ese hecho de tener varias caras hace que el sistema operativo no tenga que seguirle el control o el rastreo y que tenga que tener información guardada ahí, adosada al archivo. Cosa que cuando me vengan los punteros, va a decir, no, para, ya lo está viendo fulano y lo está viendo para un tipo de operación que vos no podés acceder. ¿Te das cuenta? Eso entonces la complejidad es en el control de acceso al archivo, porque es mucho más difícil hacer en un grafo que hacer en un árbol. En un árbol no se comparte, así que no hay ningún problema. Si querés llegar al archivo, siempre vas a llegar por el mismo camino, así que ahí está el punto de control. Acá tengo que tener puntos de control por cada uno de los accesos. Aquí dice, si se borra la lista DIC, ¿dónde está la lista DIC? No sé qué será. Está hablando de otro. Si se borra la lista DIC, quedan los punteros colgados. Claro, a ver. ¿A dónde? ¿En la otra? DIC, perdón, claro. Si yo llego a borrar esto, entonces quedan todos los punteros a los archivos colgados. Por ejemplo, este caso no, pero este sí. Aquí quedó como que este archivo lo estaba apuntando a alguien y quedó este puntero colgado. ¿Se dan cuenta? Cuando yo ya he borrado esta forma de acceder. Así que hay que tener cuidado, los sistemas operativos tienen que tener cuidado que cuando van a borrar un archivo, ¿quién más me está apuntando? Bien, el que me esté apuntando, anda y marca en todos los lugares, ya no más que que ese archivo ya no existe. Otros sistemas operativos, digamos, que patean para adelante, dicen, no, bueno, será un problema de más tarde. Entonces, cuando alguien quiere acceder por otro lado, recién te salta de que hace un salto al vacío, ya no sigue más nada después de eso. Bueno, existe esta técnica que fue creada por, digamos, concebida por Multics, luego tomada por Unix y que se llamó enlace o link. Este es un link en el sentido de que yo estoy haciendo un enlace, capaz que el archivo ha sido creado por este usuario, ¿sí? Ese es el archivo original. Yo luego he tenido que trazar un link para poder acceder también a ese archivo, ¿sí? Así que link o enlace es una forma de acceder a un archivo que ya fue creado y que ya tiene una posición dentro de un árbol de directorio. Ese link puede ser de dos formas, puede ser un hard link o puede ser un symbolic link. Eso lo van a ver en la práctica cuando vean práctica de archivos, que en teoría tiene que ser la semana que viene. Van a ver algo de laboratorios de archivos. Entonces, un hard link significa que es un enlace rígido o duro, y dentro del mismo descriptor de archivo tengo que tener, dentro del directorio, por ejemplo, el directorio que contenía 3 archivos, ahora le incorporo un cuarto archivo que yo le llamo count y que tiene un puntero a un archivo que ya existe. Así que lo único que ha hecho en el hard link es agregar un punterito a un camino donde encontrar el archivo, ¿sí? Este punterito de un camino puede ser que yo lo venga por aquí o capaz que repite el camino anterior.
digamos, de alguna forma también puedo llegar por ahí. Pero bueno, se llama hard link porque ese enlace rígido duro solo puede ser usado en un único sistema de archivo. Cuando el archivo que yo quiero compartir pertenece al mismo sistema de archivo, puedo usar un hard link, ¿sí? Un enlace rígido y, como decía recién, solamente implica el incorporado de una entrada en el directorio como un puntero a ese archivo. Pero si el archivo que yo quiero compartir pertenece a un sistema de archivo diferente, entonces no me queda otra que usar un symbolic link. Un symbolic link es digamos, el link simbólico es crear un archivo diferente. El archivo diferente se llama symbolic link. Entonces, para Unix, que es el creador de ese tipo de archivos, del symbolic link, existen archivos de datos, archivos programas, archivos pipe, que nosotros hemos nombrado, por lo menos creo, en los archivos del tipo para comunicación, pipe o tubería. Cuando un proceso se quiere comunicar con otro, puede hacerlo a través de un archivo tipo pipe, que es un archivo temporal que se crea para comunicación de dos procesos. Archivos del tipo directorio, que son archivos que contienen información de otros archivos. Archivos del tipo dispositivo. Hay archivos del tipo impresora, archivos del tipo teclado, archivos del tipo monitor. Unix le llama archivo también a los dispositivos. Y dentro de eso también llamo archivos a los que son enlaces simbólicos. Entonces, cuando uno va a ese archivo, lo único que tiene ese contenido de contenido de ese archivo es el path, cómo hacer para llegar a ese archivo que quiero compartir. Así que los archivos del tipo simbólico tienen como contenido el camino para llegar a un archivo compartido. Por ejemplo, entonces, para este caso, supongamos de que este haya sido un sistema de archivo, esta rama del árbol, haya sido un sistema de archivo diferente de un disquete o de un pendrive, y yo lo monto a este sistema de archivo sobre el sistema de archivo que tiene el disco rígido. Bien, como esto pertenece a un sistema de archivo diferente, la única forma de acceder a este archivo compartido es a través de un symbolic link. Y entonces esto es un archivo. O sea, el enlace pasa a ser un archivo llamado symbolic link. Lo van a entender mejor cuando vean la práctica. Ahí los chicos los van a mostrar con un ejemplo qué diferencia hay entre un symbolic link o un enlace simbólico y un hard link o un enlace rígido. Pero aparte de tener que uno es una entrada en un directorio más y el otro pasa a ser un archivo tipo symbolic link, las características son que uno se puede usar en un mismo sistema de archivo y el otro es para resolver en la ligadura de dos sistemas de archivos diferentes, ¿sí? Bueno, resolver el link es eso, entrar a buscar cómo hago para llegar a ese archivo, por lo tanto encontrar el camino o el path. Por eso esto es para el caso de hard link, por eso dice encontrar una nueva entrada tipo directorio. En la entrada, la verdad que se han mezclado las dos cosas. La entrada esta, por ejemplo aquí, tengo, fíjense esto, tengo entonces un directorio que apunta a un archivo, y este archivo tiene como subdirectorio el mismo. ¿Ven que tengo un enlace cerrado? Esto puede ser un caos para el sistema operativo, porque en las búsquedas él puede entrar a reciclar aquí infinitamente si no se da cuenta que ya pasó por aquí y que ya contabilizó, si él quiere hacer una contabilidad, por ejemplo, de la cantidad de archivos que tiene este sistema. Pero bueno, acá tenemos este count y también está repetido con count. Aquí entonces yo les decía que una cosa es el hard link, que es crear una nueva entrada, y el otro es crear un tipo de archivo que apunta entonces con su ruta, con su path, a este archivo compartido. Bien. Terminemos con este tema de grafo y los links. ¿Cómo se garantiza que no haya ciclos? Bueno, el sistema operativo tiene que tener algunas técnicas. El autor tiene ahí algún detalle de cómo hacer para resolver que esto, digamos, no se pase de cierta cuenta, entrar en un ciclo infinito, ¿sí? Una forma sería permitir solo enlaces a archivos, no a subdirectorios. Por ejemplo, aquí estoy haciendo enlaces a subdirectorios, ¿sí?
Si yo hago enlaces a subdirectorio y no llevo un buen control, podría ser un caos. Por otro lado, cuando voy pasando por ahí, ir tirando a la basura o ir contabilizando, esto dice corrección de basura, en cuanto a que los punteros tampoco no queden colgados, sino que de alguna manera haga una búsqueda eficiente y esos punteros que tengo colgados no tenerlos en cuenta. Cuando se cierra un archivo, cuando se hace un delete de un archivo, tiene que ir a la basura, como dice ahí. Cada vez que un nuevo enlace se agrega, se usa un algoritmo de detección de ciclo para determinar si está correcto o no. Hay algoritmos que, como se usan, por ejemplo, en las redes, un algoritmo que se llama Spanning Tree de árbol, Spanning Tree. Entonces se revisa las máquinas que estén conectadas y si un switch apunta a una máquina y luego esa máquina también está conectada a través de otro switch, no hacer un lazo cerrado, o si ya está el lazo, bueno, que el algoritmo se dé cuenta para no dar vueltas infinitamente en ese lazo. El montaje, ¿sí?, de sistemas de archivo es lo que hablábamos hace rato. Yo puedo tener un sistema de archivo, ¿sí?, en un dispositivo, en un soporte de una partición lógica y otra partición lógica, y lo quiero montar una partición en otra, o un disco C en un disco D, ¿sí?, quiero montarlos, o sea, ligarlos. Entonces, un sistema de archivo puede ser montado a través, antes de que pueda ser accedido. O sea, si yo quiero acceder a un archivo particular de un sistema de archivo diferente, primero monta los dos sistemas de archivo para recién tener acceso. Un sistema de archivo que no está montado, bien, no tengo forma de acceder, primero tengo que fijar un punto de montaje. El punto de montaje de dos sistemas de archivo tiene que ser un directorio vacío, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí, donde estoy montando en Jane, o sea, estoy buscando un punto de montaje, y Jane en user, ¿sí? O sea que este directorio que está vacío, lo puedo ligar y relacionarlo con este user, pero tiene que estar vacío en el sentido de que ¿qué estoy haciendo? De user, yo me tengo que montar en el siguiente, o sea, me tenía que montar en user. En realidad eso me tendría que montar, tendría que estar previsto un directorio vacío aquí para que yo vaya a montarme ahí, ¿sí? Si no, tengo que trazar un directorio vacío desde aquí y sobre montar Yo tengo que tener un directorio dedicado vacío para que ahí sea el punto de montaje. No puedo tener un directorio que ya tiene contenido para abajo y montarlo, ¿sí? No sé si está claro esta Jane proc doc, que sería esta parte, y su, que está colgado. Bien, este es el directorio raíz de este sistema de archivo, que tendría que montarlo en un directorio vacío que dependa de user también, para que esto sea así, para que se llame de esa manera, ¿sí? Si no, tendría que ir a lo que ha hecho aquí, a un directorio vacío de la raíz directamente para colgarme de ahí. Bien, como sea, entonces necesito para el punto de montaje un directorio vacío para poder acceder y compartir los dos sistemas de archivo. La compartición de archivo, esto es parte del reconocedor de voz. El reconocedor de voz, lo hice muy rápidamente ayer. Miren, aquí ha tomado competición en vez de compartición que yo dije. Y aquí ha tomado compartición, cuando yo dije compartición, pero no distingue a veces la M de la N, entonces me ha puesto cualquier cosa, digamos. Así que uno tiene que estar revisando después que lo que ha dicho es lo que está escrito. La compartición es deseable para cuando tengo sistemas multiusuarios, varios usuarios quieren compartir el mismo archivo. Y la compartición tiene que ser hecha, pero a través de un esquema de protección que decíamos recién, no debe permitir que los archivos sean accedidos para lectura y escritura sin ningún tipo de protección, como es el caso de semáforos o alguna otra forma pipe, por ejemplo, de compartición de archivos. En los sistemas distribuidos, los archivos pueden ser compartidos a través de una red. Y ahí eso no es lo mismo que compartir archivos ya cuando yo tengo un sistema de archivos en la misma máquina. Tengo que usar otras técnicas de control. Existe un sistema de archivo de red, ¿sí?, que el NFS. Este sistema de archivo
está basado en un criterio de que las máquinas que están interconectadas a través de una red, cada una con su sistema de archivo, podría ser visible para cualquier usuario dentro de la red. Lo que hay que hacer es montar los distintos sistemas de archivo para que yo, desde un punto de vista de una máquina cualquiera, pueda ver ese sistema de archivo completo, si es que obviamente los permisos me permiten. Normalmente ya no existen las redes armadas peer-to-peer, o sea, compañeros, en donde yo sea servidor y cliente a la vez. No existe ese tipo de estructura lógica porque es totalmente insegura. Yo no puedo ser servidor y cliente a la vez. No es que no pueda, sí puedo serlo, pero no me conviene. Yo tengo que concentrar el área del servidor en una única máquina, ¿sí? De manera que esa máquina yo la tenga muy fiscalizada respecto de los controles que le voy a hacer. Y los demás serán clientes. Entonces, concentrar la información de un servidor en una sola máquina. Y los demás tendrán, al ser clientes, estoy controlando los tipos de acceso. Mientras que yo soy cliente y servidor, bueno, los controles son mucho más difíciles que hacer, ¿sí? Así que cuando se trata de compartir archivos, cuando hay usuarios múltiples, bueno, hay que tener ciertas normas de acceso. Y esas normas de acceso son que cada usuario tenga un user ID, ¿sí? Y a su vez estos usuarios estén involucrados en un group ID, de manera de que yo puedo poner permisos por usuario o puedo poner permisos por grupos, de manera que todos los usuarios pertenecientes a este grupo van a tener ciertos permisos. Fíjense que esto tiene que ver respecto del control, porque yo podría ser participante de un proyecto, ¿sí? Y entonces, si soy participante de un proyecto, yo como usuario ya tengo un único usuario, un número identificador de usuario. Pero al pertenecer a un proyecto, yo pertenezco a un grupo. Y entonces no tengo mis permisos, sino que ahora tengo los permisos del grupo. Entonces yo puedo haber sido el System Manager, el administrador del sistema, con los permisos totales para poder acceder a cualquier archivo, porque bueno, me tienen que permitir permisos totales porque yo tengo que hacer un control o porque tengo que hacer una buena administración. Pero yo como user ID de usuario, de administrador del sistema, tengo tanta cantidad de permisos, pero ahora cuando paso a pertenecer a un grupo, bien, ya no me valen los permisos de user ID, me valen solamente los permisos del group ID. Entonces estoy mucho más restringido. ¿Se dan cuenta? Y eso está bien que sea así, porque si no, esta persona, que es el comodín, podría entrar a cualquier grupo de trabajo y hacer cualquier cosa. Entonces después no voy a saber quién lo ha hecho, si el grupo tiene tales o cuales permisos. No, lo que pasa es que ahí estaba metido un usuario muy privilegiado y que podía hacer cualquier otra cosa. Bueno, de esto solamente cuando se trata de acceder nos estamos metiendo en sistemas distribuidos, ya estamos llegando a las últimas 6 transparencias, y cuando estamos accediendo a sistemas distribuidos, lo hacemos accediendo a archivos en forma remota, y como accedemos a archivos en forma remota, hay que usar ciertas técnicas de control o de autenticación que se debe respetar. Antes, esto es lo que se dice aquí: se usa la red para permitir al sistema de archivo acceder entre sistemas. Entonces, recuerden, tengo un sistema de archivo por cada máquina, por cada computador, y a su vez, si ese computador tiene varios discos, esos discos tienen sistemas de archivo incorporados y encima en las particiones. O sea, puedo tener muchos sistemas de archivo por cada máquina. Bueno, una de las formas que se hacía antiguamente para poder compartir un archivo es que me lo transfieran. Si yo quiero acceder a un archivo que está en una determinada máquina, bueno, con un protocolo determinado, que es el File Transfer Protocolo, que es el protocolo de transferencia de archivo, había entonces un programita que me lo enviaba a mí personalmente al archivo, ya lo tenía yo en mi máquina. O sea, no hacía un acceso remoto a ver bit por bit o byte por byte de ese archivo allá a distancia, sino que FTP es un protocolo que me transfiere un archivo y me lo deja en mi máquina para que yo pueda trabajarlo. Esos eran los primeros sistemas, ¿sí? Luego, en los sistemas distribuidos,
Por ejemplo, este sistema NFS, que es un sistema de archivos de red, me permite que yo monte un sistema de archivos sobre otro, así que cuando yo traigo el sistema de archivos de los otros, así que yo puedo tener el árbol completo en mi máquina, pero para acceder a un archivo particular, yo tengo que, acceder a esa máquina, traer el dato que necesito de ese archivo, él me va a controlar. Bueno, el sistema es mucho más lento. Hoy, con el acceso a Internet, ¿sí?, a la www, lo que yo estoy haciendo es volviendo a un sistema de visualización de archivos, pero con un protocolo de tipo FTP en donde me transfieren el archivo a mí, porque si no sería muy lento ir a buscar un registro, un servidor que está en Hong Kong, y entonces visualizarlo y después traigo el otro. No, lo que hace es transferirme el archivo completo, ¿sí? Bueno, el modelo de computación llamado cliente-servidor es que ahora la aplicación está distribuida. Entonces mi aplicación, que se inicia con este front-end que yo tengo aquí, con pantalla, que me está permitiendo que yo le ingrese ciertos datos, hace un acceso a la red, ¿sí? Yo soy la máquina cliente, hace un acceso a la red y se mete en una máquina que es el servidor, y la aplicación continúa allá. Esa aplicación continúa allá accediendo a una base de datos, saca datos, se autentican por supuesto al entrar, y luego me transfieren esos datos vía la red y yo continúo. La aplicación comenzó aquí, ha continuado en el servidor y vuelve a mí. O sea, es una aplicación distribuida con un modelo cliente-servidor, ¿sí? Va y viene. Así que bueno, básicamente nosotros de eso es lo que nos tenemos que recordar, que el modelo de procesamiento se procesa, mi aplicación se procesa en mi máquina, que es cliente, y a su vez se procesa en una máquina que es servidor. Estos archivos, esta compartición de archivos, tiene distintos tratamientos a las fallas o modos de falla, ¿sí? Agregan entonces un nuevo modo de falla, debido a que puede aparecer una falla en la red o una falla en el servidor. Ahora, cuando yo estoy corriendo mi aplicación, no tan solo me tengo que cuidar de que mi máquina esté andando bien, sino que la red esté andando bien y que el servidor esté andando bien. La cosa se complica, ¿sí? No tan solo se complica por las fallas mecánicas o físicas o eléctricas que pueden aparecer en el sistema distribuido, sino por los intrusos, ¿sí? Hay intrusos que se me puede estar metiendo por aire, entonces por el Wi-Fi, o se me puede estar metiendo por la línea, por el UTP, por el cable, o se puede estar metiendo en el servidor. O sea, hay formas de violar la red mucho más fácil que violar sobre una sola máquina, digamos, donde tengo un único punto que es o la placa de red. Cuando yo me quiero controlar es mucho más fácil ponerle un antivirus o un antivirus o un firewall a una máquina que a una red, donde tengo distintos puntos de entrada a Internet. Entonces, es como, ¿dónde pongo el candado? ¿Lo pongo en esta máquina, en la otra? Pone candados en todos lados. Bueno, entonces todo eso hace que todo el sistema sea mucho más lento. Entonces, si que estoy queriendo ganar velocidad de acceso a Internet, ancho de banda, bueno, al final, pero te pasa la vida controlando, así que todo se te hace mucho más lento, ¿sí? Pero bueno, alguien diría, pero más seguro. Bueno, esta parte, la parte de redes, en realidad nosotros tenemos un capítulo para sistemas distribuidos, así que no vamos a ver en detenimiento la parte de sistemas de archivos distribuidos, con el detalle que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Aquí habla de que hay un sistema de archivo llamado Andrews, ¿sí?, en donde se incluye en esa implementación una semántica de compartición que es bastante compleja. Cuando se habla de semántica, es la parte de la lingüística que hace interpretación, ¿sí? La semántica de algo es la interpretación que yo hago sobre algún código, sobre algún símbolo. Entonces, en la lingüística tenemos sintaxis, tenemos semántica, ¿sí?, y que son dos cosas diferentes. La sintaxis es exactamente cómo se escribe el código, ese símbolo que yo quiero representar. Y luego viene la semántica, que es la interpretación que le voy a dar a ese símbolo. Entonces, la semántica es la interpretación que yo le voy a dar a los datos que estoy tratando de acceder, estos datos compartidos en un sistema de archivos
como este llamado Andrews, ¿sí? Y va a depender de los controles. Si este es un archivo distribuido, un sistema de archivo distribuido, tengo que pensar que pueden acceder máquinas de distintos sistemas operativos, por lo tanto, y pueden acceder distintos tipos de usuarios, por lo tanto, se complica mucho la semántica o la interpretación que tengo que darle a los controles que tengo que hacer sobre este sistema de archivo distribuido, ¿sí? Bueno, nosotros básicamente sobre esta, hasta donde aquí acaba de terminar, que es la parte de sistemas de archivo distribuido, no vamos a darle tanta profundidad. Yo cuando muestre las preguntas, ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es la temática que quiero darle o la profundidad que quiero darle cuando dé el listado de preguntas de cada uno de los capítulos. La protección, bueno, esto ya es un tema fácil. Ya hablábamos hace rato de que uno puede proteger los archivos para 3 tipos de operaciones: lectura, escritura y ejecución, y para 3 tipos de usuario: dueño, grupo y el resto del mundo. Entonces tengo 3 tipos de operaciones y 3 tipos de usuario. 3 por 3, 9. Con 9 bits cubro todo el amplio espectro de protección para el dueño en lectura, escritura y ejecución; el grupo en lectura, escritura y ejecución; el resto del mundo en lectura, escritura y ejecución. Esos serían los 9 bits que, si están en 1 está permitido y si está en 0 está prohibido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué operación puedo hacer? Esas 3 que yo les digo. ¿Y quién lo puede hacer? Son los 3 tipos de usuario que acabamos de decir. Bueno, estos son los tipos de acceso: lectura, escritura y ejecución. O, por ejemplo, agregado. ¿Qué es agregado? Para ser agregado yo tengo que hacer, es una escritura. ¿Y el borrado? Bueno, el borrado también es una escritura. Así que cuando yo estoy definiendo que si tiene permiso de escritura es alguien que puede borrar. Mientras que si tiene permiso de lectura jamás va a poder borrar. Y listar, ¿qué tipo de operación es? Bueno, es ver. Así que bueno, él si tiene permiso de lectura, él puede listar. ¿Correcto? Bueno, y ahí están lo que decíamos recién: el dueño, el grupo y el resto del público, ¿sí? Que si el dueño normalmente tiene un número 7 que representa a los triples 1: read, write y execute, ¿sí? Read, write y execute. Por ejemplo, si tiene número 6, el grupo puede leer, puede escribir, pero no puede ejecutar. Capaz que no puede ejecutar el proceso. Y bueno, el resto del público solamente tiene permiso de ejecución, pero no tiene ni siquiera permiso de lectura o de escritura. Este número entonces se compone con los binarios estos, ¿sí? El administrador puede crear con nombre único un grupo, tal como G, y agregar usuarios a ese grupo. Acá entonces tengo, por ejemplo, una orden, un comando, change group, ¿sí? El change group, estoy cambiando el grupo y estoy agregando al grupo G el archivo game. Entonces, el usuario, superusuario o el root podría ejecutar este comando. Yo, como usuario cualquiera, no puedo ejecutar el comando, porque estoy diciendo que el grupo G, un grupo de usuario, puede entonces leer o escribir o ejecutar el archivo game, ¿sí? Un archivo particular. Bien, ahí entonces está el 761, que es el tipo de permiso, digamos la protección que le estoy dando a un determinado archivo. Con este comando change mode, lo que estoy haciendo es cambiando la protección del archivo game. ¿Para quién? Para el usuario fulano, ¿sí? Para el usuario que, para el usuario propio, que es el dueño, le estoy diciendo que tiene todos los permisos. Para el grupo, estoy diciendo que tiene esto, y para el resto del público tiene esto. Así que bueno, con un comando yo puedo especificar exactamente qué permisos tiene cada tipo de usuario, ¿sí? Yo tengo que tener suficiente, por ejemplo, para ejecutar este comando, yo tengo que ser el dueño del archivo. Y si no soy el dueño del archivo, tengo que ser el superusuario, porque estoy cambiando los permisos del usuario, del archivo. Bueno, y esto es en modo texto. Esto es en modo texto. Aquí yo estoy escribiendo un comando en modo texto, ¿sí? Tiene mucho más potencia que hacerlo gráficamente. En una pantallita yo ahí podría así, elegir los tipos, pero los tipos que están especificados aquí como permisos, ¿sí? Un acceso total, para modificar, para leer y ejecutar, para leer, para escribir, y permisos especiales, ¿sí? Para un determinado, en este caso,
grupos o nombres de usuario para un determinado usuario, que esto es un desconocido, un guest. Esto es una forma en modo texto, ¿sí? Esto es un listado en Linux o en Unix, y estoy listando un directorio en donde me dice que el archivo llamado intro es un archivo del tipo PS, y si es un archivo del tipo PS es un archivo de texto, ¿sí? Y entonces ese archivo ha sido creado, digamos, que ha sido creado. Con esto yo me doy cuenta de los bits. Aquí está la columna de protección. Cuando me aparece una rayita, me dice que esto es un archivo ordinario. Si es un archivo ordinario, ¿qué significa? Que es un archivo o de dato o es un archivo programa. Que no es un archivo tipo directorio, que no es un archivo del tipo dispositivo, que no es un archivo del tipo pipe, que no es un archivo del tipo link simbólico, ¿sí? Entonces me aparece una rayita que es un archivo de tipo regular. Este es el tamaño, bueno, estos son los permisos del usuario, el del dueño, perdón, read, write, y no tiene permiso de ejecución. El grupo tiene permiso también de read, write, no tiene de ejecución, y el resto del mundo solamente tiene permiso de lectura. ¿Lo ven? No tiene permiso de ejecución ni de escritura. Ahí están los 9 bits que les decía recién, las 3 ternas. Bien, y hay algunos tipos de archivo directorio. Esto private, ¿sí? Private es un archivo directorio, por eso está la D adelante. Entonces es un archivo de tipo directorio y el único que tiene permiso es el dueño, ¿sí? Que él puede leer, escribir y ejecutar. Ejecutar es acceder y modificar el directorio, generar nuevas entradas en el directorio, borrar una entrada de directorio. El resto ni lo conoce, no sabe que existe, ¿sí? Bien, van a ver esto más en laboratorio, más detalle. Bien, con esto entonces estamos terminando.